Hola a todos, gracias por estar acá. Bueno, obviamente uno le agradece a la gente de PEC que nos invita a esta posibilidad de poder compartir experiencia. Mi nombre es Néstor Moya Elizondo, yo soy ingeniero agrónomo con un máster y un PhD en temas asociados al tema de control de enfermedades en plantas. Y lo que quiero compartir con ustedes es un poco lo que hemos trabajado en nuestro laboratorio en los temas de control de enfermedades y desarrollo de productos para el manejo de estas problemáticas, ¿ya? Alcanzan a ver, porque la verdad que pensé que iban a haber pantallas más grandes, pero vamos a tratar de poner algunas ideas. Ahí. Probablemente uno de los problemas que ocurren en post cosecha, ¿cierto?, son las pudriciones, y uno de los problemas que ingresó a Chile hace muchos años es la monilla fructícola, ¿ya? Nosotros teníamos monilla laxa, que era uno de los patógenos que afectaba principalmente a floración, y monilla fructícola tiene el problema que nos ataca los frutos. Entonces es una problemática que hay que manejarla, ¿ya? Muy recurrente también, problema en la mayoría de los cultivos frutícolas, es botrytis cinerea, ¿ya? Botrytis, cuando tiene humedad sobre el 85%, y temperaturas por sobre los 15 grados, idealmente 20, tiene un crecimiento exponencial y es capaz de producir una estructura que se llama conidióforo, ¿ya?, que se los voy a mostrar vista bajo el microscopio. Y ese conidióforo, cada una de esas, que parece un arbolito, ¿cierto?, con hojitas, cada una de esas hojitas es una conidia, y cada una de esas conidias es una estructura infectiva que cuando llueve tiene la posibilidad de volar por el aire, ¿ya? Y en cerezo han aparecido varios problemitas, ¿cierto? Alternaria, Gliocladium, ¿cierto? También nos aparece, ¿cierto?, Penicillium, ¿ya? Son de los que más recurrentes que pueden empezar a aparecer como problemáticas de post cosecha, muy asociadas a las características de cada huerto, ¿ya? ¿Quién tiene problemas con alternaria acá? ¿Nadie está con problemas de alternaria? Ella dice todo. Y ahí lo que pasa es que, lo conversábamos hace un rato, uno de los problemas que ha ocurrido es que la mayoría de los programas de control se han focalizado en controlar monilinia y botrytis, ¿ya? Y pareciera ser de que la alternaria es resistente a muchos de los fungicidas que se están utilizando. Por eso ha tendido a aparecer en post cosecha, ¿ya? Me acuerdo trabajando con arándano, veíamos muchas flores, controlábamos perfecto la botrytis, pero se nos llenaba todo de alternaria, ¿ya? Entonces tiende a seguir transformando en una problemática, y bajo ciertas condiciones alternaria puede atacar antes de la cosecha. Empezamos a encontrar focos, y si esa fruta se mezcla dentro del capacho, como bien decía, va a contaminar toda la fruta que está dentro de ese capacho, y después va a contaminar toda la fruta dentro de ese bin, y si llega a la línea también puede contaminar la línea. Y eso que decía de las hojas que comentaba Jessica es un temazo, porque las hojas muchas veces, hojas infectadas, pueden transformarse en fuentes de inóculo dentro de la misma línea, ¿ya? Y después aparece en China, y cuando está en China viene el problema de castigo, ¿ya? Otro tema que es importante para ustedes probablemente es el cáncer bacterial, ¿ya? El cáncer bacterial es una enfermedad bacteriana, ¿cierto?, que infecta la planta, ingresa por heridas por aberturas naturales, ¿cierto?, o por heridas que se generan, y produce un taponamiento de los vasos vasculares y lleva a la muerte de nuestros hijos productivos, ¿ya? Y por lo tanto, dependiendo del momento en que ocurre el ataque, podemos perder toda la producción, ¿ya? Ahora, esta es una bacteria que es epífita, y ese término fitopatológico que nosotros usamos significa que la bacteria vive en la planta, ¿ya? Y esta es una foto de un Bernardo Latorre, profesor de la Universidad Católica hace varios años, en que tomó una hoja y la colocó en una placa de Petri, ¿ya? Y si ustedes se fijan, todos esos puntitos que se ven en la placa es la hoja completamente contaminada por Pseudomonas syringae, Patovar syringae, que es la bacteria que causa esta enfermedad, ¿ya? Entonces, el problema que tenemos con esta bacteria es que, como vive en la planta, hace todo lo posible para sobrevivir en esa planta, ¿ya? La bacteria, ¿dónde está ahora en el invierno? Está en la planta, está guardada en las yemas, ¿cierto? Y está principalmente y en altísima concentración en los cancros, ¿ya? Cualquier herida de estas que está exudando goma, ahí hay millones y millones de bacterias, ¿ya?
Y cada vez que llueve, se forma un aerosol que se suspende en el aire y que el viento de esta lluvia lo lleva a otras plantas, contaminando las otras plantas y iniciando un proceso de multiplicación que finalmente va a generar una población que, dadas ciertas condiciones, va a infectar la planta, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es tratar de manejar esos niveles de control bajo. ¿Cómo están ustedes manejando el control? ¿Cómo están controlando, digamos, el cáncer bacterial? Programas mixtos, ¿ya? Cobre más microorganismos, ya. Eso es importante, ¿eh? Por mucho tiempo los programas buscaron aplicar en invierno, lo cual, de mi perspectiva, y creo que con Andrés France y otros colegas compartimos la misma opinión, el cobre solamente debía ser aplicado en caída de hoja, apostando a tratar de cubrir la caída de los orificios que se generan en la caída de hoja, que pueden terminar infectando los tejidos, y antes de yema hinchada o en el periodo de yema hinchada. Después tenemos riesgos de causar fitotoxicidad y perder flores, ¿cierto? Pero deberíamos focalizarlo en esos dos momentos, solamente las aplicaciones de cobre, en condiciones que tengamos niveles altos de la bacteriosis, ¿ya? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Importante, la extirpación de cancro. Pega de invierno, además de la poda, es extirpar los cancros, es decir, sacar esas zonas que están exudando y pintar con una pasta poda, ¿cierto? O también se puede flamear con un soplete, lo pasan rapidito y de esa manera flamean y solidifican y curan, digamos, la zona afectada, ¿ya? Porque un tema bien importante, el cobre no es capaz de controlar cuando la bacteria ya ingresó. Este es un trabajo que hicieron en Estados Unidos, donde hicieron cortes de herida, en uno aplicaron cobre, en el otro aplicaron cobre y inocularon. Y la bacteria empezó a ingresar igual sobre las heridas, porque ingresando ya el cobre no tiene ningún efecto de control, ¿ya? Porque es un producto de contacto. El otro problema que tiene el cobre es que, como es un metal pesado, se empieza a acumular, ¿ya? Y este es un trabajo que nosotros hicimos en Nogales, en donde medimos en Huerto Nogales, donde se dan 10 aplicaciones en la temporada de cobre, y vimos que la cantidad que aumenta en una temporada el cobre en el suelo es muy alto. Y el suelo, en cierto modo, tenemos que entenderlo como que es el estómago que contiene a la microflora que permite que la planta se nutra, ¿ya? Es como nuestro estómago. Entonces, si al estómago le empezamos a meterle toxina, o le empezamos a meter cobre, en este caso, ¿cierto?, vamos a destruir esa población de microorganismos benéficos que juegan un papel en la absorción de nutrientes. El otro problema, este trabajo que hicieron en línea, ya los colegas de línea, en que demostraron que de 80 aislados de bacterias que ellos tomaron de distintos lugares de Chile, alrededor del 70%, ¿cierto?, alrededor del 70%, como 56 de estos aislados eran resistentes a cobre, presentaban tolerancia a cobre. Es decir, el presionar a la bacteria con cobre favorece que estas bacterias se transformen en bacterias resistentes a este compuesto, ¿ya? Y por lo tanto va perdiendo efectividad lo que estamos aplicando, ¿ya? Por eso a veces también nos encontramos que pintamos un tronco con una sal de cobre, ¿cierto?, una pintura de cobre, y vemos que a partir de ese cobre tenemos estas heridas y estas exudaciones de coma. Ahí aparece un segundo problema. Está demostrado que el exceso de uso de cobre elimina la microflora que cubre la planta y favorece el ingreso de lo que se conocen como los hongos de madera, ¿ya? Han hablar de citóspora, de calofaeria, de eutipa, ¿ya?, que son hongos que ingresan a la madera y empiezan a causar daño, ¿ya? Acá la doctora Daina Greenberg de línea, hay un trabajo bien interesante donde estos hongos empiezan a matar la madera y sobre esta madera enferma se desarrollan unas estructuras que se llaman peritecios y pignidios, depende de la especie cuál se genera, y estos peritecios y pignidios cuando llueve absorben agua y expulsan conidias al aire. Se forma el aerosol, viene el viento, los mueve y los empieza a repartir por todo nuestro huerto, ¿ya? Entonces cuando se produce una herida, ¿qué pasa después de que llueve en esta época? Helada. ¿Y qué hace la helada? Rompe tejido, genera microfisura, llegan las conidias, se inicia la infección, ¿ya?
Y lo que después vamos a empezar a observar es que en el interior de la madera, la zona del xilema, empezamos a observar tejidos que se empiezan a morir por dentro, ¿cierto? Y empezamos a perder las plantas, ¿no? Otra enfermedad que cuando la observamos en el campo del plateado, ese plateado probablemente está ahí desde hace 2 años. ¿Ya? Es decir, la infección ocurrió antes de que aparezcan los síntomas. El síntoma es muy visible, ¿cierto? Uno ve que la hoja se torna un color amarillo, en algunas cepas o aislados son capaces hasta de necrosar las hojas, produce un cambio de coloración plateado y necrosan las hojas, ¿ya? Pero ese es un síntoma que aparece después de que la infección, porque la infección ocurrió en el interior, y también si empezamos a cortar esa planta nos vamos a encontrar que los haces vasculares están necrosados, se pusieron de color café, ¿ya? En el caso del plateado, a diferencia de los otros, bueno, de la misma manera de los otros hongos, ellos forman una estructura que se llaman basidiocarpos, ¿ya? Estos basidiocarpos son de un color rosado o un color violeta, por eso con Rosterium purpureum, un color púrpura, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esa madera muerta, si yo la corto y la dejo al lado, se me van a formar estos basidiocarpos, y esos basidiocarpos abajo, cuando se humedecen, se abren y expulsan cientos de basidioesporas que viajan por el aire y van a colonizar los cortes de herida, ¿ya? Y cuando podamos nosotros, en invierno, ¿cierto? Ya hicimos las podas, pero como llovió, esas basidioesporas salieron al aire, y sabemos que los picnidios y los peritecios también liberan durante las lluvias, ¿ya? Acá hizo un ciclo, digamos, de la enfermedad. Si ustedes se fijan, en general vamos a tener 3 momentos difíciles. El periodo de poda, ¿ya? Porque es ahí donde se nos pueden meter, porque como va a llover, y las 3 estructuras, los basidiocarpos, los picnidios y los peritecios, van a estar liberando conidias al ambiente, ¿ya? El segundo es esta época en que tenemos lluvias, ¿cierto?, que hacen que estas queden suspendidas en el aire, estas esporas, y después viene la helada que genera heridas donde las pueden ingresar, ¿ya? Y en la medida que vamos avanzando en la temporada, todas las lluvias de primavera van a liberar conidias, y ahí vienen los insectos, ¿cierto?, que pueden generar heridas, y prácticas que estamos haciendo en el momento que generan roturas de tejido por donde pueden ingresar estas esporas y pueden causar la infección de los tejidos, ¿ya? En el caso de la citospora, el caso, bueno, del Chondrosterio no es lo mismo, ¿ya? En la situación. En el caso de la citospora y de la Calofaeria, requiere temperaturas más altas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que nuestros huertos se están infectando en invierno, primavera, y recién a fines de la temporada vamos a empezar a observar síntomas. Plantas o ramas que se empiezan como a amarillar un poco antes, y probablemente el síntoma lo vamos a ver a la temporada siguiente, cuando vamos a ver las ramas muertas. Es decir, el error lo cometimos la temporada anterior y se va recién a explicar porque estos hongos requieren de altas temperaturas para crecer rápidamente y poder infectar los tejidos, ¿ya? Voy a avanzar un poquito. Vamos a hablar un poquito de manejo, ¿ya? En general, lo importante es que en cada huerto uno arme un plan o gestione un plan de manejo de acuerdo a la realidad que tiene cada huerto, ¿ya? Entonces, prácticas como, ¿cierto?, podemos evitar el cultivo en zonas expuestas, ¿ya? Ustedes están mucho más cerca de la zona donde se debiera producir cereza, que es la sexta región, ¿ya? La séptima ya empezamos a tener un poco de lluvia. Piensen los que están en Chillán, los que están en Purranque, ¿ya?, en que ahí les llueve hasta febrero. Es decir, toda la temporada están con condiciones para el desarrollo de estos patógenos y por lo tanto pueden tener problemáticas, ¿ya? El otro importante es eliminar los desechos, ¿cierto?, y desinfectar las herramientas de poda. En el grupo anterior me preguntaban, ¿qué hacemos cuando trituramos? ¿Ya? ¿Qué hacemos cuando podamos la madre y trituramos la rama y nos quedan los palitos y esos palitos están infectados? Lo ideal sería tomar esa rama muerta, sacarla al huerto y quemarla. Esa es la mejor solución, ¿ya? Pero la problemática es que en invierno no se puede quemar porque tenemos problemas de control medioambiental, pero si se puede hacer eso se hace, o si no se pica y se entierra, ¿ya? Ahora, el resto de la madera que se pueda podar y quedar al suelo se puede picar, y mi recomendación es aplicar 3% de urea y una tricoderma, ¿ya? Idealmente un poquito antes de la brotación, en esta época, ¿ya? Eso que se picó en el invierno, ahora le tiramos urea al 3% para mejorar la relación carbono-nitrógeno,
De esa manera aumentamos los microorganismos del suelo, aceleramos el proceso de descomposición y tricoderma va a colonizar los tejidos. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, controlar maleza, cosas como obvias. Uno mira este huerto impecable, ¿cierto? Sin maleza, y eso es lo que uno tiene que buscar, ¿ya? El otro tema es los restos de frutos que quedan en el huerto. Yo hace tres años atrás empezamos a trabajar con la gente acá de la hacienda Los Quillayes. Y la primera vez que visité me encontré con esta imagen, ¿no? Un montón de frutos que estaban en el huerto. Yo decía, son placas de Petri con hongos liberando conidia en el ambiente, ¿ya? Entonces, uno de los temas que hay que preocuparse es de eliminar esto. Si usted se fija en todos esos puntitos que se ven ahí sobre ese fruto, son colonias, son estromas de monilinia, ¿ya? Que están liberando millones de conidia en el ambiente. Entonces, el huerto finalmente queda contaminado. Y ahí lo que empezamos a trabajar es tratar de reducir. Y eso se hace con aplicaciones de tricoderma, idealmente antes de la brotación, ¿ya? El otro tema importante es el tema del monitoreo, ¿ya? Nosotros, la Universidad de Concepción, creamos una empresa que se llama Bioproteins Innovation y estamos ofreciendo el servicio de análisis de huerto, ¿ya? Y contamos niveles de infección en las yemas de la bacteriosis, ¿cierto? Y también si hay hongos de madera, se hace una identificación de los hongos de madera de manera de poder asegurar que lo que uno va a utilizar para controlar lo que tiene que controlar, ¿cierto? Que muchas veces creemos que es cáncer bacterial, pero resulta que no es cáncer bacterial, sino que es un hongo de madera. Y obviamente los manejos en ese caso tienen que ser distintos. Entonces hemos desarrollado sistemas de cuantificación a partir de yemas, ¿cierto? Y también para poder hacer análisis, y esperamos a futuro tener sistemas más de detección más rápida y moleculares. Por ejemplo, desarrollamos un sistema en base a qPCR, que es una técnica molecular, ya que nos permite cuantificar y ver la cantidad de inóculo de la bacteria PCS, la Pseudomonas syringae, en planta, ¿no? Ahora, el concepto que a mí me gusta y en el que hemos trabajado es el tema de biotizar las plantas, ¿ya? La biotización de plantas es buscar que la planta tenga una población de microorganismos benéficos que les permita competir con los patógenos, lograr ese equilibrio. Los huertos viejos, en la zona, por ejemplo, de Quinchamalí, en Chillán, hay mucho huerto viejo. Si ustedes viajan, toman la temporada de la cereza y van a Concepción, de Chillán a Concepción, hay unos caballeros con bolsas vendiendo bolsas de cereza, ¿ya? Y esos son huertos muy antiguos en que se logró un equilibrio poblacional de microorganismos con los patógenos que habitan en esa zona, ¿ya? Y por lo tanto la planta de cerezo necesita esos equilibrios. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando le empezamos a meter cobre, antibióticos, ¿cierto? Y una cachada de fungicida, en el fondo estamos haciendo que la planta esté tan estéril que a la primera factibilidad de infección se va a infectar, y por lo tanto lo que buscamos es, tenemos que tratar de favorecer esa población de microorganismos benéficos, ¿ya? Y por eso desarrollamos una tesis con estudiantes magíster durante 2 temporadas. Nos facilitaron un huerto de 2 hectáreas. Qué locura tenía ser productor, pero nos prestó 2 hectáreas para trabajar. Lo dividimos en 4 partes. Una parte tenía el manejo que él hacía, que el que había definido con su asesor. El otro era solo productos químicos, puro químico. En el otro eran 2 programas basados en productos biológicos, ¿ya? Unos que habíamos desarrollado en nuestro laboratorio y otros de la empresa Bioinsumos Nativos, ¿ya? Hicimos mediciones en todos esos momentos de bacteriosis, de hongos, dependiendo con qué nos encontramos en esas etapas del desarrollo del cultivo durante 2 temporadas. Y ahí aparecen los programas. Pronto el artículo va a estar disponible, publicado, así que van a poder accederlo. Pero la lógica de esto era principalmente un programa que llamábamos un programa de invierno, que partía en el periodo de caída de hoja, ¿ya? ¿Ya? Y la lógica que buscábamos era, y que nosotros observamos, era tratar de partir, ¿cierto?, con en caída de hoja un cover, y en la última aplicación de caída de hoja, entre el 80 y 90%, meter un biológico, ¿ya? De manera de que ese biológico se empieza a multiplicar y empieza a colonizar durante el invierno, evitando aplicaciones invernales de cobre, ¿ya? Entonces, la lógica era cubrir durante el invierno con ese tipo de productos, ¿ya? De manera de que esos microorganismos que tengan la capacidad de competir contra la bacteria, compitan con la bacteria y funcionen, ¿ya?
De ahí venía el tema de la poda, ¿cierto? La poda, el corte de poda, aquí lo trabajamos harto con Sergio, que trabaja acá en la hacienda. Corte de poda grande se pinta. Sí, me alegré yo cuando venía para acá entrando que todos los cortes muy bien pintados, ¿ya? Y el tema es después cubrir con un biológico para tratar de cubrir esos cortes que se te va a pasar, ¿cierto? Entonces el biológico está un Mamul, un Magro, ¿cierto? Distintos productos que han mostrado eficacia durante el uso invernal que cubran ese corte, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito. Aquí nosotros hemos trabajado con una bacteria distinta que es Pseudomonas proteins, que es una bacteria que nosotros la sacamos de las raíces del trigo, ¿ya? Y que tiene la capacidad de producir 3 compuestos antimicrobiales distintos, ¿ya? Además tiene algunas propiedades de solubiliza fósforo y produce también auxina, ¿ya? Y hemos demostrado que es capaz de inhibir a casi todos los patógenos que afectan al cerezo, Ammonilia, Alternaria alternata, Botrytis cinerea y también a la Pseudomonas syringae, ¿ya? Y acá en los Quillay hicimos un ensayo en 2 huertos, en el huerto el Quillayal y Cancha de Avión, donde en un sector se aplicó, se dejó sin aplicar y en el otro aplicamos la bacteria, ¿ya? Ahora esta bacteria tiene un problema que es fluorescente, florece en un medio que se llama Quimbe, igual que la bacteria patogénica. Entonces si ustedes se fijan, donde aplicamos ese producto, aumentó la población de la bacteria fluorescente. Podría que estuviera aumentando la patogénica, y lo que hicimos fue, usando herramientas moleculares, demostramos que la bacteria que estábamos observando ahí era la bacteria benéfica y no la patogénica, y esto se aplicó en mayo y hicimos seguimiento durante todo el invierno y vimos que la bacteria se mantiene, ¿cierto?, sobre las plantas, ¿ya? Tomando yemas y haciendo cuantificaciones, por lo tanto la bacteria se multiplica. Dale. Ya, las bajas temperaturas. En un huerto ya adulto, lo que uno tiene que fijarse muy bien es cómo es el cierre de las yemas. Si tenemos un buen cierre y partimos con frío temprano, estamos pensando en un abril como este, que fue un abril frío, los tejidos van a lignificar, ¿ya? Y ahí hay otra recomendación que la voy a hablar un poquito más adelante, que es el uso de inductores de resistencia previo a la caída de hojas, del inicio de la caída de hojas, ¿ya? Un mes antes de la caída de hoja, lo ideal es aplicar un inductor de resistencia para inducir los mecanismos de defensa de la planta para que estos queden más altos, ¿ya? Y muchos de estos compuestos son lignificantes, o sea, ayudan a lignificar los tejidos. La lignificación de los tejidos evita que estas bacterias ingresen. Piensen que cerezos se producen en zonas donde hay nieve durante el invierno, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que buscar es que las plantas durante el invierno tengan. Ahora, si yo tengo una planta nueva con un tejido mal lignificado, ahí tengo que usar la bomba atómica, cobre o hasta antibióticos, te diría la necesidad. Pero si estoy con un huerto que ya está entrando a segundo o tercer año de producción, yo podría tratar de evitar controlar, digamos, durante el invierno, ¿ya? Trabajos hechos por Bionativa, ellos han demostrado que aplicando su producto, que es el Nacilu, en periodos el problema se da cuando se produce, cuando hace frío y viene una alza de temperaturas muy alta. Los veranitos de San Juan, ¿cierto?, típicos de junio, son un problema porque como aumenta la temperatura, la tasa de reproducción de la bacteria aumenta. Ahí, si tengo un veranito o una temperatura sobre los 20 grados en invierno, se podría justificar una aplicación de cobre, ¿ya? O una aplicación de un producto como Anacilio, Magro u otros que tengan un efecto real de disminución de población de bacterias. ¿Las bacterias a bajas temperaturas no se mueren? No se mueren. Es más, nosotros, las Pseudomonas proteins, su ideal de temperatura es entre 10 y 16 grados Celsius. O sea, es una bacteria que está a temperaturas bajas. No se mueren. La bacteria nosotros las conservamos a menos 80 grados Celsius en el laboratorio. Y para trabajar directamente a menos 23 grados en el congelador. O sea, la bacteria puede tener su tasa de multiplicación, pero cuando hay alzas de temperatura, la bacteria aumenta su tasa de multiplicación. Es lo mismo que pasa con PCS. La Pseudomonas syringae, ellas hasta los 5 grados puede crecer, se puede empezar a multiplicar. Cuando llegamos a las temperaturas de primavera, o sea, un día como hoy día, que estamos cerca de los 20, vamos a andar cerca de los 14, 15 grados, 18 grados, la tasa de multiplicación aumenta muy rápido. O sea, una bacteria en 48 horas a 24 grados pasa de una bacteria a 1 millón de bacterias.
Por eso son tan explosivas y por eso son tan dañinas estas bacteriosas. Entonces, cuando tenemos tejido, ahí uno tiene que entrar, o sea, una helada, por ejemplo, ahí es cuando uno podría pensar, entro con un antibiótico o entro con un cobre, porque ahí trato de bajar la población de aumento de la bacteriosis en un huerto que tenga problemas de cáncer bacterial. ¿Ya? Porque a veces tenemos los niveles muy bajos y lo importante es tratar de ir manteniendo y solamente utilizar lo que yo llamo las aplicaciones de reseteo, una en caída de hoja y una antes de inicio de brotación. ¿Y ahí los organismos funcionan o ahí tengo que aplicar? Lo que pasa es que yo voy a bajar la población de todo. El cobre mata todo, ¿ya? Pero lo que yo estoy buscando es tratar de... Ya me están echando. ¿Ya? Lo que yo busco es mantener siempre una población alta de microorganismos benéficos alrededor de la planta. Vamos bajando la población de bacterias para quedarnos con esta población de bacterias u hongos benéficos, ¿ya? Y ahora vamos a empezar, ¿cierto?, la temporada para la cosecha, ¿cierto? Y bueno, la lógica que nosotros pensamos o proponemos es que yo puedo mezclar biológicos con químicos, ¿cierto? Lo ideal en plena flor es usar el mejor fungicida que tengamos para el control del mercado. Y ahí hay varios productos y cada empresa les va a hacer la propaganda a su producto, pero ahí lo ideal es usar el mejor producto para salvar la mayor cantidad de flores. Ya sabemos que el 20%, entre un 15 y un 25% de las flores finalmente cuajan y llegan al final, en el caso del cerezo. Ya, pero a lo mejor al inicio de floración, cuando hay recién hojas, ahí yo lo que recomiendo es el uso de inductores de resistencia. ¿Ya? Cuando empezamos a ver hojas, ¿por qué razón? Por un fenómeno que se llama el fenómeno de priming, que es el proceso de inducción de resistencia. La planta naturalmente, cuando llega un patógeno, inicia un proceso de defensa. Tiene compuestos que inhiben el ataque de los patógenos de manera natural. El problema es que se demora en activar el proceso, ¿ya? Y por lo tanto en ese periodo el patógeno se mete y causa la infección o causa el daño que nos afecta, ¿ya? Y hay un fenómeno que se llama el gatillado, ¿ya?, en que lo que hace uno es activar el mecanismo de defensa de la planta al inicio del desarrollo de la misma. Es decir, cuando el patógeno ataca, la planta comienza a producir una gran cantidad de estas proteínas de defensa, ¿ya?, para defenderse contra el ataque. Cuando yo activo el priming o este gatillado de defensa, le aplico un estímulo, el inductor de resistencia, y lo que va a ocurrir es que cuando llegue el patógeno, la respuesta de la planta va a ser en un periodo más corto de tiempo y en mayor concentración. Y de esa manera bajamos el nivel de infección, ¿ya? Y aquí yo les voy a mostrar mis dos guaguas. Uno es Taniri, es un producto que nosotros le licenciamos las bacterias a bioinsumos nativas, un producto en polvo que se basa en dos bacterias pseudomonas proteínas y que se utiliza como inductor de resistencia. Y el otro es McGrow, que es un producto que desarrolló nuestra empresa que se vende de forma líquida, ¿ya? Ahí aplicamos la bacteria de manera directa sobre la planta, ¿ya? Y lo que hemos demostrado es que estos productos activan genes asociados a la respuesta de defensa de los sistemas de resistencia sistémica adquirida, de la ruta de los flavonoides y también en la producción de lignina. ¿Ya? Son productos que activan las células, los genes de defensa de las plantas, ¿ya? Y lo hemos probado en diversos estudios. Y antes que me echen, quiero hablar un poco del uso del tricoderma en caída de flores, ¿ya? Cuando ocurre la caída de pétalo y la caída de la chaqueta o de la caliptra, ¿cierto?, cuando caen estos tejidos, esos tejidos, si se contaminaron durante el periodo, van a quedar en el suelo, ¿cierto? Y a partir de ahí van a formar esta estructura que son los conidióforos y conidias, ¿ya? Y esas conidias, cuando tengamos humedades o lluvias en el periodo de desarrollo del fruto, especialmente después de fruto pajizo, que puede generarnos un cierta rotura en los tejidos, ¿cierto?, por el cracking, ¿cierto?, el pipping, ¿cierto? Ahí, en esas microfisuras, pueden alojarse las esporas de estos hongos y se pueden iniciar, son los hongos que van a aparecer finalmente en la poscosecha, ¿ya? Y lo que hemos demostrado es que, primero, los tricodermas, por ejemplo, el tricoderma marcianum es un producto que es capaz de colonizar y competir contra botrytis, ¿ya? O sea, acá tenemos a botrytis sola, la misma cantidad de días puesto el botrytis tricoderma y vemos hasta dónde llegó, fue capaz de frenar tricoderma a botrytis, ¿ya? Y esta otra foto de un producto que nosotros desarrollamos que se llama BioHearts, que es una tricoderma marcianum, voy parando,
donde tenemos colonización interna de las hifas de botrytis y colonización también externa de los tejidos, ¿ya? Por lo tanto, esa aplicación en caída de pétalos y caída de chaqueta, lo que busca es que esos tejidos cuando caigan vengan colonizados con tricoderma, y el tricoderma abajo compite y evite que se formen los conidioforos y que no infecten los frutos, ¿ya? Y uno podría considerar ahí también una aplicación de tricoderma en fruto pajizo también, como una aplicación preventiva. Y por último, ya lo mencioné, pero la aplicación de un inductor de resistencia un mes antes de que venga la caída de hoja. Y así yo creo que vamos cerrando el ciclo, teniendo muy en claro que cada huerto es una realidad distinta y que, de acuerdo a la realidad de cada huerto, muchas veces hay que adaptar el sistema de manejo. No sé si hay alguna pregunta, aunque ya me dijeron que tenía que parar. ¿No hay preguntas? Quedó clarito, qué bueno. Ya. Cualquier duda se me acercan y conversamos. Ok, hasta luego.